La saga Battlefield siempre ha sido un exponente gráfico en el mundo de los videojuegos. Si esta IP no existiera y hoy saliera Battlefield 3 renombrado como Battlefield, creo que nadie se quejaría de su apartado gráfico. Evidentemente no sería considerado un videojuego top si lo comparamos con los exponentes gráficos actuales, pero sí que creo que pasaría como un juego más de nuestra generación. Y esto es impresionante si tenemos en cuenta que este juego es de hace 10 años, por ende de hace 2 generaciones. Hoy, sin embargo, Battlefield no viene a ser uno más, sino que viene a revolucionar el mundo de los videojuegos, trayéndonos gráficos no del 2011 ni del 2021, sino sacados del mismísimo 2042. Preparen sus rectos. Battlefield viene a introducirles el pito. Hostia, vaya graficazos, madre mía. Pero ¿qué es este modelo de arma, tío? ¿Estamos en el Día de los Inocentes y no me he enterado? ¿Cómo? Pero ¿por qué se ve así, tío? Lo tengo en 4K Ultra, ¿no? ¿Esto? Porque Battlefield 3 se veía así. No, Battlefield 3 se veía mucho mejor, ¿no? Mira de rajitas que tenía, tío. Cuántas imperfecciones súper detalladas todas. ¿Esto qué es, tío? Todo lisito aquí que parece que esté pintado con el paint. No, a ver, no puede ser esto, tío. Tengo que hacer una comparativa. Tengo que ver esto con perspectiva. A ver. Hostia, pues yo no entiendo nada, tío. Esto no puede ser. A ver, tendría que estar completamente loco para que de todos los problemas que tiene Battlefield 2042 me quejase precisamente de sus gráficos. Battlefield 2042 es un videojuego competente en su apartado visual, especialmente cuando nos fijamos en sus efectos climáticos o en la vegetación. Pero por otro lado, no hace absolutamente nada nuevo que no hayamos visto en Battlefield 5, juego que ya tiene 3 años de antigüedad. Y en situaciones normales diría, ok, estás haciendo muy bien algo que ya hiciste muy bien en el pasado, pero este Battlefield no es ni la sombra de lo que fueron sus entregas anteriores. Y para poner mis palabras en contexto, debemos remontarnos a 2010. Modern Warfare 2 y Black Ops fueron dos de mis primeros videojuegos para la PlayStation 3. Hablamos de una época en la que YouTube todavía era campo, Willy Rex no habría subido más de 5 vídeos, el Rubius era un chaval completamente desconocido y el Nyan Cat era la última moda. Pega fuerte la puta nostalgia. Modern Warfare 2 se veía más realista que Black Ops, ya que este había elegido un estilo más cartoon. Y nos lo pasábamos bien, era lo que había en la época. Pero mientras tanto, Battlefield preparaba esto. Battlefield 3 era una bestia técnica para su época. Combates en mapas que literalmente eran decenas de veces más grandes que los de Call of Duty, plagados de vehículos terrestres, navales y aéreos. Mientras Call of Duty te ofrecía pequeñas escaramuzas de 6 contra 6, Battlefield albergaba hasta 64 jugadores. Este juego no tenía sentido para su época. El juego ofrecía una variedad de armas mucho más grande, con muchos más accesorios y la posibilidad de ponerle hasta 3. Y por si todo esto no era suficiente, tenía gráficos no mejores que los de Call of Duty, sino mejores que los de prácticamente cualquier videojuego de la época. Ah, bueno, y de regalo los escenarios eran completamente destructibles, por si el juego no se había sacado ya lo suficiente la polla. Mientras tanto, Call of Duty contraatacó con esto. El tráiler estaba bien coreografiado, ese es el mayor halago que puedo darle a lo que vimos de Modern Warfare 3 en respuesta a Battlefield 3. Básicamente era una copia de Modern Warfare 2, pero bastante menos inspirada, y la verdad, Modern Warfare 2 era un juego de 2009 que para su época estaba muy bien, pero Battlefield estaba presentando algo que no se llegaría a estandarizar en la industria de los videojuegos como mínimo hasta 2017. Disfruté mucho de la época de Modern Warfare 3 porque fue cuando YouTube empezó a explotar y mucha gente hizo contenido muy divertido del juego. Y yo también me lo pasé muy bien jugándolo con
amigos, pero simplemente daba pena. Yo en 2011 era una persona con muy poco criterio. Recuerdo antes de ver este tráiler de Battlefield muchas veces estar en foros peleándome porque la gente se metía con Call of Duty Black Ops alegando que Battlefield Bad Company 2 era mucho mejor. Y yo me ponía todo fanboy a decir, no, pero fíjate cuando los personajes están apuntando con la Colt y mira las manos, se ven muchísimo mejor las del Call of Duty. Y la verdad, en ese punto concreto veo que tenía la razón, pero en todo lo demás, pues Bad Company 2 simplemente era un juego mucho más avanzado que cualquier Call of Duty. Mi pensamiento crítico brillaba por su ausencia, pero hasta yo era capaz de darme cuenta que Modern Warfare 3 no tenía nada que hacer contra Battlefield 3. Hasta el punto que en las primeras semanas de juego, a pesar de haber comprado Modern Warfare 3, mi estado de la PlayStation era Modern Warfare 3 es una decepción. Y mis amigos estaban en plan, pero ¿qué dices? Está súper guay. El criterio de la gente brillaba por su ausencia y Call of Duty vendió mucho mejor que Battlefield. Pero cierto sector del mundo se dio cuenta de la hostia que Battlefield le había pegado a Modern Warfare. Y la gente de Infinity Ward se puso las pilas con Call of Duty Ghost. Pero el salto simplemente no era suficiente y Battlefield 4 contraatacó con esto. Call of Duty simplemente no tenía nada que hacer con lo técnico. La gente exigía que cambiasen de una vez el maldito motor gráfico, pero simplemente se dedicaban a parchear lo que ya tenían, arrastrando el mismo motor desde 2003. La situación era lamentable, pero a pesar del hate, Call of Duty seguía vendiendo más que Battlefield. Así que ante ello caliente ríase la gente, podían permitirse seguir con la misma tónica. En el 2016 había ya cierto hartazgo con tantas armas modernas y tanto futurismo, así que tanto Battlefield como Call of Duty volvieron a sus orígenes. Y la verdad, Call of Duty, a pesar de seguir manteniendo el mismo motor con roña de siempre, hizo un trabajo bastante espectacular con World War 2. Pero aún así, ya un año antes, Battlefield hizo algo mucho más impresionante y Call of Duty simplemente no podía competir con ello. Hasta que unos años después salió Modern Warfare 2019 y todo cambió. En Infinity Ward se pusieron las pilas y crearon un Call of Duty capaz de competir con la vida real. ¿Creéis que exagero, verdad? Pues mirad esto, ¿cuál es el real y cuál es el videojuego? ¿Estás dudando? Lo sé, a mí también me ha pasado. Esta monstruosidad de juego venía con un nuevo motor gráfico y en algunos sentidos es incluso superior a Battlefield 5 y sé que cuesta de creer, así que me he molestado en haceros una pequeña comparativa. Cuesta de creer, pero Modern Warfare aplastó a Battlefield. No hay punto de comparación, tanto el sonido como los gráficos, como las animaciones, como los modelos de arma son simplemente superiores. Y sí, esto ha sido una referencia a esta imagen. Las tornas habían cambiado y si bien Battlefield seguía siendo superior en algunos aspectos, Call of Duty había tomado la delantera. Y esto nos lleva a la situación actual. Personalmente tenía unas expectativas muy grandes en Battlefield 2042. Sabía que la guerra entre COD y Battlefield era algo del pasado, pero aún así pensaba que tras la respuesta que Call of Duty 2019 mandó, Battlefield se pondría las pilas. Estamos en las puertas de una nueva generación, la PlayStation 5 y la Xbox Series X salieron hace un año, y DICE siempre ha destacado en ofrecer un nivel gráfico impresionante, así que pensé que este era el momento en el que Battlefield iba a decirnos, chavales, Red Dead Redemption 2 está muy bien, pero estos son gráficos de nueva generación. Y el tema es que sí, se han fijado en Modern Warfare 2019, pero no se han propuesto superarlo, sino imitarlo. Y si ya de por sí conseguir imitar un estilo que no es el tuyo es ridículo, ni siquiera son capaces de copiar bien, porque no comprenden lo que están copiando. Battlefield 2042 incluye el sprint táctico que ya había hecho previamente Modern Warfare. El problema es que a nivel técnico es muy inferior y a nivel mecánico
mecánico es completamente insatisfactorio. Empecemos hablando de la animación. En Battlefield 2042, cuando pasas de sprintar normal a hacer el sprint táctico, se siente como si el arma no tuviera ninguna clase de peso. Es como si estuvieses haciendo paripé, como si de repente el tener el arma en esta posición hiciese que mágicamente corrieses un poco más deprisa. Sin embargo, en Modern Warfare 2019 la diferencia es real. Tu movimiento es mucho más violento, la cámara empieza a zarandear. Parece que todo tiemble a tu paso. Nada que ver con el de Battlefield, que se siente más como un ahora activando el modo sprint táctico puedo correr un 5,37% más deprisa. Sé que esto puede ser un pequeño detalle, pero hay que cuidar las animaciones y si quieres copiar una mecánica jugable debes hacerla como mínimo al mismo nivel que la original. Y Modern Warfare en 2019 simplemente lo hizo mucho mejor que Battlefield en 2021. Es que tío, si te limitas a copiar, por lo menos copia bien, y ya que estamos, no hagas algo inferior a nivel visual si eres puto Battlefield. Pero es que esto no solo se limita a lo visual, sino también al gameplay. Y es que permitidme que os acelere un poco el vídeo para que veáis cómo este sprint táctico es completamente ilimitado. Y esto no tiene ningún sentido porque anula completamente el sprint normal. ¿Para qué vas a querer sprintar normal si puedes hacer un sprint táctico que es ligeramente más rápido? Literalmente llevas corriendo tanto rato que ha empezado a llover. Sin embargo, el sprint táctico de Call of Duty no es infinito, lo cual hace que lo uses no por capricho sino por necesidad. Por un lado lo puedes ir intercalando cuando sepas que se te va a acabar con los dashes, y por otro lado la diferencia de velocidad entre el sprint táctico y el sprint normal se nota de verdad, y eso es lo que hace que el movimiento warzonero sea tan satisfactorio. Sin embargo, en Battlefield 2042, ¿cuál es exactamente la puta diferencia entre el sprint táctico y el sprint normal? Que es a lo mejor un 5% de velocidad extra. Es que así normal que sea infinito, es que no sirve para nada. ¿Para qué voy a querer hacer el sprint normal si es más lento? O bueno, es que ¿para qué voy a querer hacer el sprint táctico si es que son prácticamente lo mismo, tío? Sin embargo, este es el sprint táctico del Call of Duty 2021, que aunque copia exactamente el sprint de Modern Warfare, por lo menos se está copiando a sí mismo y se está copiando bien. Hostia puta. Hostia, no. Hostia, aquí hay un... Dios mío, soy malísimo, tío. Me pido aquí. Lo usas por pura desesperación en situaciones en las que tienes que huir rápidamente y pensar de forma precisa, o en esas situaciones en las que ves que simplemente no vas a ganar el tiroteo en cuestión y tu mejor opción es desaparecer de ahí lo antes posible sin que una puta mesa se te meta por en medio. Puedes hacer el sprint táctico en situaciones en las que no te haga falta, pero luego cuando realmente lo necesites no lo vas a tener, y eso es lo que hace que tener un sprint táctico ilimitado no tenga ningún tipo de valor. Si puedo usarlo indefinidamente, no necesito reservarlo para una situación de emergencia. Y es que si ya de por sí tiene poco valor, ahora sumémosle el hecho de que no hay diferencia apenas en la velocidad de movimiento del sprint normal al sprint táctico. Sin embargo, en el caso de Call of Duty, cuando estás sprintando normal vas rápido, pero cuando haces el sprint táctico vas como una bala. Esto hace que si combinas el sprint táctico con un movimiento difícil de prever, puedas escapar de una situación en la que ibas a morir, ponerte a cubierto e incluso revertir la situación. Y lo peor es que en Battlefield 1, recordemos juego de 2016, ya tenían algo que podía ser un sustituto del sprint táctico. Esto creo que no era una decisión 100% consciente, pero recuerdo jugar a Battlefield 1 y utilizar la bayoneta para escapar de situaciones en las que iba a morir. Y es que cuando hacías un ataque con bayoneta, sprintabas mucho más rápido que cuando hacías el sprint normal. Esta mecánica tenía un objetivo ofensivo, el de ir lo más rápido posible para alcanzar a algún rival y matarlo. Pero no sé si alguna vez os habréis topado con un tanque enemigo en Battlefield. Mierda. No suele ser una experiencia muy agradable, que digamos. El uso que se le daba al sprint con bayoneta era ofensivo, pero también se podía usar de forma defensiva para escapar de una situación en la cual, de no usarla, morirías. Pero esto luego tenía su penalización, y es que después de hacer un esfuerzo sobrehumano no podías sprintar durante unos cuantos segundos. Con lo cual, si le dabas un mal uso, podía acabar saliéndote caro. Ahora yo me pregunto, si en 2016 supisteis dar un sprint
sprint alternativo, al cual le podías dar un uso ofensivo para cargarte a un enemigo, o un uso defensivo para huir de situaciones desesperadas, con una diferencia de velocidad gigantesca respecto al sprint original, pero con dos limitaciones clave que hacen que, primero, no sea un sprint infinito, y segundo, si no consigues un asesinato no puedes retomar un sprint normal, con lo cual le dabais un uso particular a este sprint de forma inteligente que te recompensaba o te penalizaba según si lo hacías bien o no. En definitiva, habiendo conseguido en 2016 una mecánica de sprint tan potente, ¿cómo habéis hecho semejante basura en 2021? Pues porque había que copiar todo lo que ha hecho bien Warzone. Modern Warfare 2019 ha sido un éxito rotundo en la saga Call of Duty. Si bien es cierto que nunca han vendido mal, a partir de Call of Duty Ghost dejaron de estar en su época dorada. Sin embargo, este se convirtió en el Call of Duty más vendido de toda la historia, y esto se debe a dos factores. El primero y el más obvio fue seguir los pasos de Fortnite haciendo un Battle Royale gratuito. Y el segundo, que no menos importante, fue el cambio en su motor gráfico, que hizo que Call of Duty ya no solo estuviese por fin a la altura de los videojuegos de su generación, sino que prácticamente lo convirtió en el shooter más impresionante a nivel gráfico de todos los tiempos. Esto no solo mejoró el juego a nivel visual, también trajo nuevas mecánicas y hizo que en general todos los movimientos y animaciones de tus soldados se sientan más vivas. Sumado a esto tenemos el retorno a la época moderna tras muchos años de hartazgo con el futurismo, un nivel de personalización de armas como nunca antes lo habíamos visto, ya no solo dentro de la saga Call of Duty, sino en general, y una gran variedad de mapas que pasaban de lo más pequeño y claustrofóbico a lo más grande, llegando al nivel de los mapas de Battlefield, llegando a tener incluso enfrentamientos con vehículos, algo que no se veía en la saga desde Call of Duty World at War. Este fue el Call of Duty definitivo, y eso fue lo que le hizo triunfar, porque a veces la calidad sí puede llevarte al éxito, y creo que esta es la razón por la cual Battlefield 2042 ha copiado una infinidad de elementos de este juego. Veamos, la animación de asesinato por la espalda en Call of Duty, la animación de asesinato por la espalda en Battlefield. Una animación desde un vehículo volador que te lleva al campo de batalla en Call of Duty y exactamente lo mismo con Battlefield 2042. Una cobertura plegable en Call of Duty y una cobertura plegable en Battlefield. Las famosas plaquitas de blindaje de Warzone ahora también están en Battlefield 2042. Y de hecho tienen una animación que es prácticamente idéntica. Luego tendríamos el sprint táctico que hemos mencionado antes, detalles más pequeños como este. Mira esta forma de coger el arma. ¿De dónde lo habrán sacado, tío? Me pregunto de dónde lo habrán sacado. Y a partir de aquí hablaríamos de elementos que Battlefield ya tenía anteriormente, pero que han adaptado para que se parezcan más a los de Call of Duty. Esta era la mecánica que había antes de agacharse tras un sprint. Como podéis ver, era una forma más o menos realista de hacerlo. Se puede escuchar claramente cómo te arrastras por el suelo y hay un cierto retraso entre el derrape y el volver a sprintar. Ahora, sin embargo, veamos cómo es esto en Battlefield 2042. Técnicamente no han copiado la mecánica porque esta ya existía en Battlefields anteriores, pero sí que la han hecho mucho más parecida a lo que podíamos ver en Modern Warfare 2019. Y lo mismo pasa con la mecánica de paracaídas. Esta ya existía en Battlefield antes de existir en Call of Duty, pero antes utilizabas el paracaídas una vez por cada caída. Una vez lo desplegabas ya no podías cortarlo y volverlo a abrir, simplemente esperabas a caer. Ahora, sin embargo, en este nuevo Battlefield puedes abrir y cerrar el paracaídas las veces que te dé la gana en una misma caída. Puedes cortarlo y volver a desplegarlo las veces que quieras. Y esta, como no, es otra mecánica que Battlefield ha copiado de Warzone.
Esto no me parece del todo malo, porque si bien copiar está mal, por lo menos sirve para que mejores tu juego. Quizá hace que Battlefield sea un poco menos realista y se convierta en algo más arcade, pero al fin y al cabo no está mal. Solo es una copia más a una ya larga lista de copias, pero bueno, te lo paso. Sin embargo, luego hay otro tipo de mecánicas copiadas, como la que ya hemos mencionado antes, el asesinato por la espalda, que ya existían en Battlefields anteriores, que ahora por querer que se parezcan a las de Warzone lucen así. Por querer copiar las animaciones de otros, habéis perdido una animación que ya de por sí era mucho mejor. Pero es que encima de copiar, queríais hacer esto, y os ha acabado saliendo esto. Y eso en el caso de que tengas la suerte de que no te pase esto. Tengo muchísimas más cosas de las que hablar, pero últimamente me están quedando los vídeos de 30 minutos para arriba y como siga a este ritmo me va a ver mi puta madre. Literalmente, mi madre se ve mis vídeos. Hola mamá, lo siento por lo que he dicho, sabes que es una forma de hablar, pero aún así esto está siendo un poquito violento. Bueno mamá, te quiero, no me lo tengas en cuenta. En fin gente, que hasta aquí el vídeo. Dentro de unos cuantos días queda pendiente subir una parte 2 y porque básicamente me he dejado un montón de cosas en el tintero. Y nada, agradeceros que, joder, últimamente el canal está empezando a despegar después de esta puta mala racha, que en parte no os negaré que me la merecía porque no estaba subiendo ni un vídeo, pero tranquilos, os compensaré. En fin gente, ahora sí que sí, esto ha sido todo por hoy y nada, al igual que le he dicho a mi madre, os quiero, megdafuckers míos. Adiós, adiós, adiós. Swag, tengan un buen día, pásenla bien. Oh, perdón, no había caído en que podía ser de noche. En ese caso, ten unos dulces sueños. Aquí tienes un besito mío.